Buenas con todos, el día de hoy vamos a tratar un tema de bioquímica que está muy relacionado con los alimentos que comemos en nuestra dieta diaria, como por ejemplo los panes, como por ejemplo las papas, como por ejemplo el arroz, como por ejemplo la yuca, como por ejemplo el maíz, el trigo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tratar el tema de los carbohidratos. Yo sé que muchas veces hemos escuchado carbohidratos, 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 pero ¿qué es un carbohidrato? Lo vamos a abordar desde el punto de vista bioquímico y de una manera didáctica para que solamente se pueda entender lo más básico y esencial para nuestra vida cotidiana o también de repente para algún examen. Ahora, comencemos. Los carbohidratos abordados desde el punto de vista bioquímico, recordemos de que la bioquímica es una rama de la biología y es una ciencia que se va a encargar de estudiar los procesos químicos que se dan exclusivamente dentro de los seres vivos. Eso estudia la bioquímica, los procesos o interacciones y las reacciones químicas que se dan dentro de los seres vivos, dentro del organismo vivo. Ahora, partamos de esto. Los carbohidratos son moléculas ternarias. ¿Ternarias por qué? Porque van a estar compuestos de tres elementos diferentes: carbono, hidrógeno y oxígeno. Hasta ahí todo claro, son biomoléculas ternarias, biomoléculas orgánicas ternarias. Orgánicas, ¿por qué? Porque van a tener enlaces carbono-carbono. Ahora, ternarias, ¿por qué? Porque van a poseer carbono, hidrógeno y oxígeno. Otro aspecto más que debemos recalcar: estas biomoléculas son las más abundantes en las naturalezas. ¿Por qué? Porque van a ser sintetizadas, por ejemplo, por las plantitas, en el proceso de la fotosíntesis. Ellas van a sintetizar los carbohidratos, los glúcidos. Ahora, en especial un glúcido muy importante, que es la glucosa. Pero bueno, ahora, partamos de esto. ¿Qué es un carbohidrato? Como les dije, es una molécula ternaria porque está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno, y además, algo más, un dato más. Por un gramo de carbohidratos, el organismo recibe 4,1 kilocalorías. Es decir, que cada gramo de carbohidratos te aporta 4,1 kilocalorías. Ahora, los carbohidratos van a tener sinónimos. Lo vas a poder encontrar con otros nombres en los manuales de bioquímica. Los carbohidratos pueden llamarse de 4 maneras distintas, pero ojo, se refieren a lo mismo. Es como yo tengo 2 nombres, de repente tú también tienes 2 nombres, o hay personas que tienen 3 nombres, pero al final es la misma persona, sí, ¿verdad? Algo similar. Ahora, lo mismo con los carbohidratos. Los carbohidratos van a poder tener 3 nombres. Se les va a llamar carbohidratos, se les va a llamar glúcidos, se les va a llamar hidratos de carbono y también se les va a llamar azúcares. ¿Azúcares por qué? Porque varios carbohidratos van a poseer un sabor dulce. Uno de ellos tú los conoces muy bien, es el azúcar de mesa, que en verdad su verdadero nombre científico es sacarosa. Pero bueno, ahora, esos son los carbohidratos. Tienen 4 nombres. Aquí lo podemos apreciar, he hecho un pequeño gráfico para que se entienda. Los glúcidos también se les puede llamar azúcares, se les puede llamar hidratos de carbono o también se les puede llamar simplemente carbohidratos. Y van a estar compuestos de esto. Estas biomoléculas orgánicas, que son las más abundantes de la naturaleza, van a estar compuestos de estos. Por eso se dice que son biomoléculas ternarias, porque tienen 3 elementos diferentes. Hasta ahí como vamos, bien, ¿verdad? Ahora mira, partamos de esto. Yo soy un organismo vivo, soy un individuo, pero estoy hecho de cosas muy pequeñitas, que esas cosas muy pequeñitas las llamamos células, ¿verdad? Lo mismo, los carbohidratos van a estar hechos de cosas muy pequeñitas, muy pequeñitas. A esas cosas muy pequeñitas de las cuales van a estar hechas los carbohidratos se les va a llamar monosacáridos. El concepto en realidad de un monosacárido se dice así: el monosacárido es la unidad estructural por la cual está compuesto un carbohidrato. Una vez más, el monosacárido es la unidad estructural por la cual está compuesto un carbohidrato. Es la unidad más pequeña, así como el cuerpo humano y yo estoy hecho de células. Los carbohidratos van a tener unidades estructurales. ¿Y cuáles son esas unidades estructurales? Los monosacáridos. De repente, si te preguntan en un examen o de repente para que tú lo tengas como conocimiento, ¿cuál es la unidad más pequeña o más simple por la cual está hecho un carbohidrato? Los monosacáridos. Es la unidad más simple del glúcido o del hidrato de carbono. Ahora, los monosacáridos
se van a unir. Se van a unir para formar moléculas más grandes. Ahora, ¿cómo se va a llamar a la unión de dos monosacáridos? Prefijo di, mono es uno. Prefijo di, disacárido. Dos sacáridos, disacárido. La unión de disacáridos, trisacáridos y así hasta tener muchos polisacáridos. Pero también en algunos textos, por ejemplo, van a poder encontrar la palabra oligosacáridos. El prefijo oligo es pocos, o sea, pocos sacáridos. Ahora te voy a explicar un dato más para que entiendas esto. ¿Te acuerdas que te dije que los monosacáridos se van a unir para formar disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos y demás? Ya, esa unión no se da de la nada, se da por medio de un enlace. A ese enlace se le va a conocer como enlace glucosídico. Recuerda, enlace glucosídico. Es muy importante. Los monosacáridos, que son las unidades estructurales de los glúcidos o carbohidratos, se van a unir por un enlace conocido como enlace glucosídico. Ahora, otro dato más, miren, los monosacáridos, que son las unidades más pequeñas de las cuales van a estar hechas los carbohidratos, van a poseer entre 3 carbonos a 9 carbonos en su estructura. Y como van a poseer entre 3 carbonos a 9 carbonos en su estructura, si tiene 3 carbonos, si tiene 3 carbonos se le va a llamar triosas, si tiene 4 tetraosas, si tiene 5 pentosas, si tiene 6 hexosas, y así sucesivamente hasta los 9 carbonos. Ahora, recuerden que el monosacárido ¿de qué va a estar hecho? De 3 a 9 carbonos, de 3 a 9 carbonos en su estructura. Ahora, otro datito más que les quiero dar. Los monosacáridos pueden también ser llamados con otros sinónimos. Lo van a poder encontrar en los libros con otros sinónimos. ¿Te acuerdas que a los carbohidratos te dije que tenía 3 sinónimos? Azúcares, porque muchos de ellos son dulces. Hidratos de carbono y glúcidos. Ya de por sí, por su nombre, por ejemplo, carbohidratos. Carbo, ¿de qué está hecho? De carbono. Hidro, de hidrógeno. Hidratos y de oxígeno. Ahora, partamos de esto. Los monosacáridos tienen otros nombres, otros sinónimos. A los monosacáridos también lo vas a poder llamar azúcares simples. ¿Por qué? Porque son las azúcares más pequeñas de las cuales va a estar hecho un glúcido. Ahora, otro concepto más. También en algunos textos lo vas a poder encontrar como osas. Los monosacáridos también se les llama osas. ¿Por qué se les va a llamar osas? Porque los monosacáridos, recordemos de que van a tener en su estructura entre 3, su estructura es como su esqueleto, por así decirlo. En su estructura o en su esqueleto van a tener entre 3 a 9 carbonos. Si tienen 3 se les va a llamar triosas, si tienen 4 tetraosas, si tienen 5 pentosas y así sucesivamente, hasta los 9 carbonos, con los prefijos simplemente. Así que tiene 3 nombres. A los monosacáridos se les puede llamar también azúcares simples o también se les puede llamar osas. Ahora, eso es un monosacárido. Y te dije que la unión de 2 monosacáridos me da un disacárido. Prefijo 2. Los disacáridos van a estar formados. Acá podemos ver los nombres: monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Miren, partamos de esto. Los disacáridos van a estar formados por 2 osas o por 2 monosacáridos, que es lo mismo. Los disacáridos ¿de qué van a estar formados? De 2 osas. Ahora, también tenemos a los oligosacáridos. Oligo significa pocos monosacáridos. Para ser más precisos y para tener más exactitud, así lo vas a encontrar en los textos, los oligosacáridos van a estar formados de 2 a 10 osas, es decir, de 2 a 10 monosacáridos. Y un polisacárido está formado de 10 a más monosacáridos. Espero que haya quedado claro esto. Ahora, los monosacáridos más importantes vamos a ver solamente. Te voy a explicar los más importantes, los que, como te digo, que son más importantes para la vida diaria y que te podrían venir en un examen. Me voy a centrar más que todo en la parte biológica y no en la estructura química. Ahora, partamos de esto. Los monosacáridos, también llamados azúcares simples o osas, se pueden dividir según la cantidad de carbonos. Pueden tener entre 3 a 9 carbonos en su estructura o esqueleto. Y no solamente ello, sino que los más importantes van a ser los que tienen 5 carbonos y los que tienen 6 carbonos, o sea, las pentosas y las hexosas.
Te voy a nombrar los ejemplos de cada uno y de ahí te voy a explicar para qué sirven y dónde se encuentran, cuál es su función y todo eso. Las pentosas son azúcares simples de 5 carbonos y las hexosas azúcares simples de 6 carbonos. Las pentosas las vamos a poder encontrar, o bueno, van a ser tres tipos. Las tres fundamentales o las tres principales van a ser estas: la ribosa, la desoxirribosa y la ribulosa. Esas son en pentosas, las tres más importantes. Ahora, en el caso de hexosas, las hexosas más importantes van a ser la fructosa, la galactosa y la glucosa. Esas tres van a ser las más importantes. Ahora sí te explico cada una de ellas. Ya las tenemos acá. Los monosacáridos también se les llama osas o también azúcares simples, ¿ya? Las pentosas y las hexosas. Pentosas, ¿por qué? Porque son azúcares de 5 carbonos. Hexosas, ¿por qué? Porque son azúcares simples de 6 carbonos. A ver, partamos de esto. Te mencioné los ejemplos. Primero tenemos a la ribosa, ¿verdad? La ribosa es un azúcar, una pentosa que se va a encontrar formando parte del ARN. ¿Qué es el ARN? Un ácido nucleico. Y la desoxirribosa va a estar formando parte de otro ácido nucleico llamado ADN. O en algunos textos también lo encuentras al revés, DNA. Lo mismo, el ARN también se le puede llamar RNA. La desoxirribosa forma parte del ADN, es un componente del ADN, y la ribosa del ARN. ¿Y qué es esto de la ribulosa? Mira, para no trabarte, solamente ten en cuenta esto. La ribulosa es una pentosa que va a participar en el proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis es ese proceso por la cual, es un proceso anabólico por la cual las plantitas van a fabricar su propio alimento. Recordemos que las plantitas son seres autótrofos. Van a sintetizar sus alimentos. Ahora, la fotosíntesis tiene dos fases: fase luminosa y la fase oscura. Bueno, la fotosíntesis oxigénica, porque también hay fotosíntesis anoxigénica, pero es otro tema. Partamos de esto. La fotosíntesis tiene dos fases: fase luminosa y fase oscura. La ribulosa, que en realidad también su nombre es ribulosa 1,5-difosfato, pero partamos de esto. La ribulosa va a participar en la fase oscura de la fotosíntesis. En la fase oscura, que es la segunda fase de la fotosíntesis tiene dos fases: fase luminosa y fase oscura. ¿En qué parte va a participar? En la segunda fase de la fotosíntesis, la fase oscura, la ribulosa. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, ¿verdad? Partamos de lo siguiente: las hexosas. Un datito más. ¿Qué, por ejemplo, es la ribosa? Es una pentosa, un azúcar simple de 5 carbonos. ¿Y de dónde se encuentra? Es el componente fundamental del ARN. Así la puedes denominar, y así también puedes denominar cada uno de ellos. Las hexosas, ¿qué son? Son azúcares simples de 6 carbonos. Mira, te voy a comentar este dato, aunque por lo general es un dato más que todo de química, pero te lo comento. Lo vas a encontrar en los libros de bioquímica. Algunas hexosas van a tener grupo aldehído, y otras hexosas van a tener el grupo cetonas. A las que tienen grupo aldehído se les va a llamar aldohexosas. El grupo funcional aldehído se les va a llamar aldohexosas, y a las que tienen grupo funcional cetonas se les va a llamar cetohexosas. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. Todas estas tres son hexosas, pero la primera que ves acá es una cetohexosa. La fructosa que ves acá es una cetohexosa. Y la galactosa y la glucosa es una aldohexosa. Aldohexosa, ¿por qué? Porque tienen grupo aldehído. Y la fructosa es una cetohexosa. ¿Por qué? Porque tiene grupo cetona en su estructura química. A ver. Y ahora sí, partamos simplemente con la función y dónde se encuentran. La fructosa es un azúcar muy dulce, que se va a encontrar en las frutas o también en la miel de abeja. Ahí la podemos hallar. Un datito más: la fructosa, por ejemplo, es un azúcar que en la industria la pueden utilizar, por ejemplo, para hacer caramelos, porque es muy dulce. Ahora, partamos con la siguiente, que es la galactosa. La galactosa es simplemente por así decirlo, la hexosa que se va a fabricar en las glándulas mamarias. Esa es la galactosa. Y en el caso de la glucosa tiene otro nombre. Recordemos de que la glucosa es una aldohexosa, porque tiene grupo aldehído. La glucosa tiene otro nombre, un nombre llamado dextrosa también. Dextrosa, en algunos textos lo vas a poder encontrar como dextrosa.
dextrosa, T-R-O-S-A, glucosa dextrosa. A ver, ¿por qué tiene dos nombres la glucosa? En realidad tiene uno más, ahorita te voy a comentar. Lo que pasa es que glucosa se utiliza más que todo para el término médico, en cambio dextrosa se utiliza más que todo para el campo de la industria, porque con la glucosa también se pueden hacer alimentos dulces en la industria alimentaria. A ver, partamos con esto. La glucosa también se le llama dextrosa, o también se le va a llamar azúcar de sangre. ¿Por qué? Porque la glucosa la vamos a poder encontrar en toda nuestra sangre, circulando en el aparato circulatorio, la vamos a poder encontrar. Eso es la glucosa. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, ¿verdad? A repasar. Ahora, vamos con los disacáridos. Los disacáridos. ¿Qué es un disacárido? Es la unión de un monosacárido con otro monosacárido. Eso es un disacárido, la unión de un monosacárido con otro monosacárido, por un enlace conocido como glucosídico. ¿Cómo se llama el enlace? Glucosídico. Te repito bastante, porque si es que tú ya tienes base, de repente puedes poner un poco más rápido el video, pero te lo repito porque utiliza palabras muy técnicas. Así es la bioquímica, así es el campo de la ciencia. Ahora, este disacárido va a estar formado por dos monosacáridos. Por ejemplo, el primero que podemos apreciar acá es la maltosa, ¿verdad? La maltosa. La maltosa es la unión de una glucosa más una glucosa. Eso me da la maltosa. La maltosa es simplemente un azúcar de malta, que también se puede obtener por la degradación de cereales o por la degradación del almidón. En el caso del siguiente, que es la sacarosa, la sacarosa es la azúcar de mesa, el azúcar que tú consumes, por ejemplo, en tu desayuno para endulzar. Por eso se dice que la sacarosa tiene un alto poder edulcorante, porque proporciona el sabor dulce, ¿no? Para endulzar ahí tus bebidas. La sacarosa se utiliza, por ejemplo, para fabricar las gaseosas también, ya que son dulces. A ver, la sacarosa, ¿de qué está hecho? De glucosa más fructosa, de dos monosacáridos. ¿Qué monosacáridos son? Glucosa más fructosa. Y el último, que es la lactosa, que también es la azúcar, el disacárido que se encuentra en las glándulas mamarias, que es fuente principal de energía para los neonatos. ¿Cómo tengo la lactosa? Con la unión de glucosa más galactosa. Eso es un disacárido. Ahora partamos por los polisacáridos. A ver, ¿te acuerdas que también había el concepto de oligosacáridos? No te vayas a olvidar. Oligopocos, en algunos textos lo vas a encontrar, que tienen entre 2 a 10 monosacáridos. Vamos con los polisacáridos. Los polisacáridos prácticamente van a ser polímeros. ¿Polímeros por qué? Porque van a estar formados de muchas cadenas, de 10 a más monosacáridos. A ver, ahora partamos de esto. Los polisacáridos se van a dividir en dos. Yo lo he dividido así para términos didácticos. En algunos libros, por ejemplo, vas a encontrar los términos entre homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Y a los homopolisacáridos también se le llama homopolímeros. Y a los heteropolisacáridos también se le llama heteropolímeros y demás y bla, bla, bla. En realidad hay un montón. Yo solo te voy a nombrar los más importantes. Los polisacáridos se les puede dividir en dos. Polisacáridos de reserva energética, y polisacáridos estructurales, que cumplen función estructural. Mira, algo más que no te comenté de los carbohidratos, que se me estaba pasando, es que los carbohidratos son fuentes de energía a corto plazo. ¿Por qué? Porque nos dan energía inmediata. Tú comes un carbohidrato, ya tienes energía inmediata. De repente tú la energía no la puedes apreciar mucho en tu cuerpo, ya, inmediata, pero sí en tus células. Tus células tienen energía inmediata. Por ejemplo, ¿te acuerdas que te mencioné la ribosa, que es un componente del ARN? La ribosa también se encuentra en el ATP. Y el ATP, recordemos, es un componente del ATP. Y recordemos de que el ATP o adenosíntrifosfato prácticamente es la moneda energética universal de las células, la que les brinda energía o movimiento. El ATP también se le conoce como la energía celular. Pero bueno, partamos. Los polisacáridos se dividen en dos: polisacáridos de reserva y polisacáridos estructurales. Te dije que los carbohidratos son fuente de energía a corto plazo, pero también hay los polisacáridos se van a
dividir en dos. Te dije de reserva y estructurales. Hay dos polisacáridos de reserva. ¿De reserva por qué? Porque son de reserva energética. Cuando se te acaban, por ejemplo, se te acaba prácticamente la fuente de energía a corto plazo, tienes fuente de energía a mediano plazo. Con dos tipos de polisacáridos. Unos se van a encontrar en animales y otros en vegetales. Mira, dos polisacáridos de reserva energética. Uno en animales y el otro en vegetales. Te los voy a nombrar. Son dos. Almidón y glucógeno. Almidón y glucógeno. El polisacárido de reserva energética vegetal es el almidón y el polisacárido de reserva energética animal es el glucógeno. El glucógeno, ¿dónde lo vamos a poder encontrar? Su función es de reserva energética a mediano plazo. ¿Dónde lo vamos a poder encontrar? En el hígado o en los músculos, por ejemplo. En los músculos. Ahora, el polisacárido de reserva energética vegetal, ¿dónde lo vamos a poder encontrar? Lo vamos a poder encontrar, por ejemplo, imaginemos que acá tengo una plantita, a ver, voy a dibujar una plantita, a ver, una plantita y sus hojitas, bla, 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 ya, una plantita. Los vamos a poder encontrar en las raíces, por ejemplo, en la yuca. El almidón lo vamos a poder encontrar en la yuca, una super raíz, o en los tubérculos, como por ejemplo la papa. En los tubérculos como la papa, que tiene bastante almidón. Ahora, hay dos tipos de almidón en la naturaleza, se puede dividir en dos. En la amilosa y amilopectina. La amilosa es simplemente, acuérdate esto, la amilosa tiene una estructura lineal. En cambio, la amilopectina tiene una estructura así, como garabato, ramificada, con muchas ramas, para acá, para allá, para allá. Así que tenemos dos tipos de almidón. Uno lineal, que es la amilosa, y uno que se encuentra así con muchas ramas, ramificado, que es la amilopectina. Hasta ahí como vamos, espero que bien. Ahora, ambos son polisacáridos de reserva energética a mediano plazo. Ahora tú dirás, ¿hay polisacáridos de reserva energética a largo plazo? No hay. Pero sí hay alimentos que son de reserva energética a largo plazo. ¿Cuáles son esos? Los lípidos. Eso te lo comento en otra clase o en otro momento. Los lípidos. Por ejemplo, los lípidos son fuentes de energía a largo plazo y que se almacenan en forma de triglicéridos o grasas, pero eso en otro momento. Pero te comento un último dato de los lípidos. Los lípidos nos aportan 9,3 a 9,4 de kilocalorías por gramo, a diferencia de los glúcidos, que te dije que nos aportaban 4,1 kilocalorías por un gramo. Esa es la diferencia entre glúcidos y lípidos en la aportación de calorías. Ahora, vamos con esto, los polisacáridos. Seguimos con los polisacáridos. Hemos visto los polisacáridos de reserva energética, el almidón y el glucógeno. Ahora vamos con los polisacáridos estructurales. ¿Estructurales por qué? Porque van a formar parte de la estructura de algo. Tenemos a dos polisacáridos estructurales, a la celulosa y a la quitina. La celulosa es un polisacárido estructural que va a formar parte de la pared celular de las plantas y algas. Acuérdate esto, la celulosa forma parte de la pared celular de las plantas y algas. ¿Y para qué sirve la pared celular de las plantas? Para brindar protección, brinda protección, para eso sirve. Y la quitina es un polisacárido de reserva, un polisacárido estructural que se va a encontrar o lo vamos a poder hallar en la pared celular de los hongos. Y también lo vamos a poder encontrar en exoesqueleto de artrópodos. ¿Qué es esto de artrópodos? A ver, exoesqueleto, ¿qué es esto? Mira, por ejemplo, yo tengo un endoesqueleto. ¿Endo por qué? Porque está cubierto mi esqueleto, ¿por qué? Por músculos, está cubierto por la piel y demás. Pero hay animales en la naturaleza que su esqueleto no está cubierto por nada. Es decir, que su esqueleto sobresale y tú lo puedes apreciar a simple vista. A eso se le denomina exoesqueleto. Un ejemplo de ello, las cucarachas. Las cucarachas, su exoesqueleto está hecho de quitina, un polisacárido. Por eso que cuando tú la pisas es como que duro. Ya, las cucarachas es un ejemplo de ello, tienen exoesqueleto. Artrópodos, ¿por qué? Artro significa articulaciones, podos, pies, que tienen muchas articulaciones y pies. También simplemente se les puede llamar en el exoesqueleto de algunos insectos. Lo que pasa es que en biología se utiliza bastante lo que son
prefijos, sufijos. Por ejemplo, el nombre del pulpo es cefalópodo. Céfalo significa cabeza, podos, pies. Cabeza con muchos pies. Eso significaría el nombre del pulpo, cefalópodo. Y así y demás. Bueno, eso sería simplemente la clase del día de hoy, la pequeña clase. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Eso es todo con respecto a los carbohidratos.